El presidente de la delegación argentina, el doctor Mauro Bazón. ¿Cómo estás, Mauro? Buen día. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Bueno, un gusto saludarte, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a vos. Bueno, tratar de ver cuál es la perspectiva que existe a partir de este nuevo llamado, que si no mal no he contado es como el tercero ya. En cuanto Al menos en esta administración, ¿no? No, en esta administración sería el segundo, teniendo en cuenta que se frustró el anterior. Ajá, Y bien. el otro, que sí, sería el primero en realidad, es el de fondos duros que se adjudicó a la empresa Sandenul y que entre noviembre y febrero de este año se concluyó, que fueron la apertura del canal Casablanca para el acceso al puerto de Paysandú y por fin resolver el problema de los sedimentos duros y de la roca dura que existía en el paso montaña, que siempre fue una dificultad río abajo del puerto de Concepción del Uruguay. Es cierto. Eso se hizo entre noviembre y diciembre del año pasado y febrero de este año, que se concluyeron las tareas. Ahora, lo que fue el segundo o el primero de fondo blando sería que se frustró porque la oferta de quienes se presentaron en esa ocasión nos había parecido que estaba por encima del precio que entendíamos se debía pagar y que declaramos desierto. Y bueno, y este que vendría a ser el segundo llamado luego del frustrado, que tenemos ciertas expectativas luego de que 4 empresas se presentaron, 3 son las mismas que se presentaron en el llamado anterior y una más, 2 holandesas y 2 belgas. Ajá. Y bueno, creemos que si se han vuelto a presentar con las condiciones que hemos estipulado en el pliego, creemos que es porque va a ser un precio un poco más bajo que el que habían ofertado en su momento. Ajá. Así que estamos con expectativa, como bien decías, para generar empleo, para generar reducción en los costos del transporte de nuestros productos, de los productos del NEA, de los productos del litoral uruguayo, el transporte, la logística, modimodal, multimodal, muchas cosas que son colaterales a lo que es el desarrollo portuario y el desarrollo de una vía fluvial como esta, ¿no? Hay, generalmente en este tipo de licitaciones por obras de tanta trascendencia, hay como 2 etapas, una etapa técnica, digamos, y después la oferta económica. ¿Esto es así o directamente vamos al grano? No, es así, tenés razón, vamos primero por la evaluación del sobre técnico, de la propuesta técnica, calculamos que en 20 o 30 días ese dato va a estar listo. La semana que viene vamos a conformar la comisión evaluadora, tal como lo establece el reglamento y el pliego, y luego, una vez que esté la calificación de las ofertas técnicas, abriremos los sobres económicos, con oferta económica. Calculamos nosotros, somos en esto muy optimistas y tenemos expectativa que antes de fin de año vamos a tener esta cuestión resuelta y posiblemente el plan de obra en el inicio de su etapa de ejecución. La primera etapa, que sería la etapa de apertura, del dragado de apertura, está prevista como máximo para que se haga en 12 meses. Así que claro, y después viene, ahí está contemplado el mantenimiento en esta licitación. El pedido de cotización en el pliego incluye 3 años posteriores al dragado, 3 años de mantenimiento. Ajá. El mantenimiento también es trascendente porque sí, claro, todos los negocios internacionales de exportación requieren de años de ejecución o de mucho tiempo y garantía de que el río esté navegable, con lo cual el llamado fue por apertura, con el plazo ese que te decía, de 12 meses máximo, y luego 3 años de mantenimiento. Claro. Sí, esperemos que realmente los valores sean acordes al mercado y a lo que nosotros, como ya dije, ¿no? Habiéndose frustrado el anterior, que esté por debajo de esos valores. Bueno, y eso no se va a saber lamentablemente hasta que no esté superada la etapa técnica. Efectivamente. Mauro, respecto de la profundización, es 23 y 25, digamos, 23 pies de dragado con 2 pies de revancha. No, son 23 de navegación y 25 de profundidad. Es decir, el trabajo es a 25 pies. A 25 pies. De profundización. No, el concepto revancha es un concepto de sobredragado, que eso se utiliza. Generalmente las empresas pueden hacer ese sobredragado si luego pretenden hacer el mantenimiento y ya tener un río un poquito más fácil para levantar la sedimentación que se produzca
con lo cual, pero el dragado que se paga es a 25 pies, garantizando los 23 de navegación. Ah, bien, bien, bien. Y Sí, el tramo que va de Concepción del Uruguay a Paysandú es de 19 pies. de 19 hasta Paysandú. Exactamente. Bueno, Caro está trabajando también en la elaboración de una nueva vinculación física entre Argentina y Brasil en la zona de Corrientes, ¿es así? Nosotros estamos trabajando con un anteproyecto por ahora, recién concluida esta semana la última etapa del trabajo de la consultora, con la posibilidad de unir los puntos, las ciudades de Montecasero y Bella Unión. Bella Unión es el último punto del Uruguay. Del Uruguay, sí. La triple frontera, otra de las triples fronteras. Otra de las triples fronteras. Este es un proyecto antiguo que nosotros estamos terminando la etapa de ejecución del anteproyecto, y una vez que esté definido el pliego, se elevará a los estados para que ellos ya definan el financiamiento de esa obra. Es una vinculación vial interesante. Participamos hace unos meses de las audiencias públicas, tanto en Montecasero como Bella Unión, y hay mucho interés del gobierno de Corrientes, y bueno, la participación de representantes de vialidad, del Ministerio de Transporte del Uruguay, y creemos que es una obra que va a potenciar también esa región. Así que esa sería uno de los próximos desafíos que tenemos desde el organismo. Bien, en cuanto a las... hubo una reunión también con el Comité Hidrovía del Río Uruguay. Ayer, efectivamente, había sido solicitada por el presidente pro tempore del Comité Hidrovía, el intendente de Paysandú, Guillermo Caraballo, quien estuvo acompañado por el intendente de Río Negro, Terzagui, por el ministro de la Producción de Entre Ríos, Yepen, y por el titular del ente portuario provincial, Leo Cabrera. Estuvimos reunidos, intercambiamos opiniones sobre las necesidades que todos compartimos, sobre la necesidad de que cuanto antes el río esté dragado, y también le comentamos nosotros que estamos trabajando con los intendentes de Concordia y Salto para hacer las batimetrías y ver la posibilidad de ejecutar el dragado en el tramo que va desde Paysandú hasta Concordia-Salto, para permitir trenes de barcaza pequeños, pero al menos poder hacer acercar y abaratar los costos de la producción de esa zona hacia los puertos que podrían ser Paysandú o Concepción. Así que también estamos con bastante actividad en ese sentido. Creo que este es un organismo que tiene algunas peculiaridades, ¿no? Es un organismo binacional que tiene que ver con la relación bilateral entre los dos países en una franja bastante importante, son 500 kilómetros, quizás sea la frontera más importante poblada de la República Oriental del Uruguay por nuestra provincia, y eso hace que además incorporemos otras actividades como estas, que son las que los estados nos asignan y que tienen que ver con dragar el río, administrar los puentes, generar nuevas interconexiones viales, y además preservar y cuidar el recurso acuático, ¿no? Y la calidad del agua, que es una de las tareas que nos fue asignada y que las llevamos a cabo, ¿no? Justamente en cuanto a esta relación con el Uruguay, prontamente la provincia de Entre Ríos estaría embarcando en una modificación, si no anulación. No tenemos datos concretos acerca de eso, de la famosa ley de la madera. Y en Gualeguaychú ya hay previsto para el lunes alguna movilización respecto de la negativa, particularmente de la Asamblea Ambiental Ciudadana de aquella ciudad, a los fines de, levantar una queja, ¿no?, acerca de esa cuestión. ¿En qué medida Caru tiene información, si no injerencia, al menos en el estudio, ya se sabe, ambiental del río y sus consecuencias? Respecto de la posible ley de la madera o derogación de la ley o modificación, cuestión que todavía no sabemos, creo que tuvo media sanción en diputados y no pasó del Senado, en la provincia, ¿no? Estamos hablando. Sí. No tenemos solamente información, cero injerencia, y en cuanto a el planteo de la ciudad de Gualeguaychú, nosotros cumplimos con las notas reversales, con los reclamos de a veces habernos encontrado con
con los representantes de la Asamblea. Ahora estamos pactando una nueva reunión para informarles todos los avances que desde CARU venimos haciendo, como por supuesto hacer un monitoreo integral del río Uruguay, continuar con los planes anteriores de monitoreo, y tratar, como estamos haciendo, de construir el famoso laboratorio ambiental binacional que anunciaron los presidentes Tabaré Vázquez y Mauricio Macri, y modificando el digesto para ir siendo cada vez más exigente con los estándares de medición de la calidad de agua del río. Hasta ahí llega nuestra competencia y en esto no hay opinión personal ni subjetiva, sino que solamente nos limitamos a cumplir y a ser muy exigentes en una postura que la delegación argentina asume desde que estamos nosotros en adelante, de ser celosos cuidadores de nuestro río, en la medida en que con el Uruguay vamos tratando de acercar posiciones en ese tema. Claro. No te olvides, Juan, que después de 4 años y medio de oscurantismo sobre los datos del monitoreo que se hacía, nosotros en octubre del año pasado descorrimos el velo de esa parecía trágica información, pero nosotros necesitábamos primero cumplir con un deber, y segundo, en la era de la información pública y del libre acceso a la información pública, poner en conocimiento de todos cómo estaba la calidad de nuestra agua. Así que eso hicimos y seguimos haciendo esas publicaciones. Ya hemos concluido con todos los datos que estaban viejos o, digamos, avalados por el comité científico, pero que no se conocían, y ahora estamos publicando información mes a mes de todos los informes que se están haciendo en los puntos a medir. ¿Y esa información no indica contaminación de parte de la papelera? Esa información indica, como ustedes lo podrán ver en la página web de CARU, en la de la Cancillería Argentina y creo que en la de la Cancillería Uruguaya también, la información de los eventos en los cuales tanto los 30 y pico puntos de muestra que están sobre el río Uruguay y el área de influencia, como la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay, cuanto UPM han excedido, se han ido y han cumplido en algunas circunstancias con los parámetros del digesto y de la legislación de ambos países. Es decir, esa información es pública, por suerte está el acceso libre para cada uno que quiera informarse de cuál es la realidad de nuestro río. Bien, Mauro, el agradecimiento por haberte tomado unos minutos para hablar sobre este tema, y bueno, vamos a... ¿Cuándo en 30 o 40 días decís vos que podría estar establecido más o menos un orden de prelación técnico? Yo creo que en ese lapso ya hasta vamos a saber también la oferta económica. Estamos bien. hablando de 30 a 40 días, quizás ya tengamos también conocimiento y apertura de los sobres económicos. Bien. El rango de calificación de la oferta técnica y la incidencia posterior de la oferta económica es lo que va a definir quién es el adjudicatario del dragado del río Uruguay. Bien. Mauro, muchas gracias de nuevo. Al contrario, Juan, gracias a vos. Hasta luego. El presidente de la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay, el doctor Mauro Bazón.